Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, aquí estamos en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Se presenta ante ustedes el profesor Fernando José Pacheco Barcourt, director de la Clínica de Asistencia Legal. Siempre es un placer, una alegría compartir este espacio con ustedes y con grandes invitados, donde pretendemos darle información de primera, información muy importante, escudriñada, para que ustedes puedan tomar decisiones, para que puedan trabajar en el día a día, aportando ese granito de arena que es tan importante para nosotros seguir añadiendo esos detalles para un mundo mejor que es posible. Así que todos somos responsables de alguna manera u otra de lo que sucede a nuestro alrededor. Mientras nosotros estemos en este caminar de vida en esta tierra, pues siempre hay algo que hacer. Así que tomen nota de estas grandes informaciones que le traemos y del mismo modo utilicen las herramientas que le vamos a brindar para seguir educando a los demás. La educación es importantísima para uno salir adelante, para uno poder ayudar y para uno llegar a esa plenitud a la cual Dios nos ha llamado. Aquí tenemos a una invitada muy especial. Ella es la estudiante abogada Gretchen Tosado Feliciano. Gretchen, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien. Gretchen, ¿de dónde eres? Soy de Camuy. De Camuy. Estamos hablando antes de comenzar el programa de lo hermoso que es Camuy y cómo allí tenemos las cavernas de Camuy, ¿cierto? Sí, eso es correcto. Muy precioso, una de las grandes maravillas de este archipiélago llamado Puerto Rico. Entonces Gretchen pues nos acompaña, ella estuvo haciendo su práctica, ella está en su último año de Derecho, ella estuvo haciendo su práctica en COSEC. Cuéntanos sobre esa dinámica. ¿Qué es COSEC? Para que el público conozca, ¿qué es COSEC? Para los que no sepan lo que es COSEC, COSEC es una corporación que se dedica a supervisar las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico, básicamente las fiscaliza, y las cooperativas que son de tipo diverso más bien se dedica a examinarlas. Ok. Cuando mencionas cooperativas de tipo diverso, ¿a qué te refieres? Como cooperativas de vivienda, cooperativas... Oh, bien. Bien. Pues excelente. Y COSEC es básicamente el acrónimo de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas. El cooperativismo, qué importante es. Alondra, tú que estás allá en el control, un saludo cordial. Saludos, licenciado, y al público que nos sintoniza hoy. Así es, siempre es una gran alegría tenerte ahí y cada vez más te doy participación porque ya tú eres parte de este equipo. Alondra, ¿tienes alguna relación con alguna cooperativa en Puerto Rico? No, por el momento no tengo ninguna relación. Sí he estado siempre como que buscando un poquito más de información para ver si me uno o no, pero por el momento pues no pertenezco a ninguna. Ah, magnífico. Pues ahí tal vez luego del programa te demos ese empujoncito para que entonces tal vez aproveche los beneficios que tienen las cooperativas, que son muchos. Yo en lo personal soy socio de 2 y honestamente pues sí proveen grandes beneficios a los socios. Sí uno se da cuenta de la dinámica que se trabaja en las cooperativas, que es beneficiar en la mayor cantidad posible o en la mayor medida posible, debo decir, a sus clientes, ¿no? No hay accionistas, así que los sobrantes, el dinero que sobra en las cooperativas, ya sea por las inversiones que tiene la cooperativa y otros activos y pasivos, pues eso posteriormente va a cada cliente, a cada uno de nosotros en dividendos. Así que me parece que el movimiento cooperativista está muy sólido en Puerto Rico, es muy importante, así que tenemos que conocer de este tema. Las cooperativas básicamente son organizaciones sin fines de lucro que se dedican a ofrecer servicios como cuentas de ahorro, préstamos, otros servicios financieros. En cuanto al objetivo, Gretchen, ¿cuál es el objetivo principal
de las cooperativas? El objetivo principal de las cooperativas no es generar ganancias, sino, ¿verdad?, brindar un servicio más accesible y apoyar a la comunidad. En verdad es importante destacar que para el año 2024 actualmente operan 95 cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico. Uh-huh. ¿Verdad? Esas cooperativas, como parte de su evolución y adaptación, a veces tienen, ¿verdad?, que llevarse a consolidar con otras cooperativas. A veces pues presentan retos en el mercado que tienen que, ¿verdad?, que se tienen que disolver o se tienen que suspender ciertos permisos, que eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Sí, muy bien, y es importante conocerlo porque pues el sistema cooperativista pues está muy bien supervisado por COSEC, que también es una agencia pública que tiene una función imprescindible y trabajan con mucha responsabilidad, ¿no? Así que el dinero está asegurado también, el dinero que usted tiene en sus cuentas de ahorro en las cooperativas está asegurado, entiendo que hasta $250,000 por COSEC. Es un seguro, vamos a decirlo de alguna manera, similar al que tienen los bancos, que también es aproximadamente esa cantidad. Así que hay unos seguros, hay unas garantías. Actualmente era menos y luego pues lo fueron... Fue subiendo y fue como asimilándose al mercado uh-huh. de las instituciones bancarias. Muy bien. Y tienen, yo he visto instrumentos muy atractivos en las cooperativas que se van mano a mano con los instrumentos de los bancos, inclusive algunas están mucho más adelante porque pues no tienen accionistas, no pueden acortar en ciertos gastos que tienen los bancos y entonces proveen unos beneficios adicionales para los socios. Estas entidades, además de ofrecer alternativas financieras, también impulsan la educación financiera. Y en cuanto a ese particular, me gustaría hablar un poquito y hacerle esta pregunta a nuestro público. ¿Cuán educados y disciplinados estamos financieramente hablando? Porque la economía no está fácil. La economía de Puerto Rico es muy compleja, pero me parece que si no tenemos un mínimo de educación financiera podemos caer en grandes trampas financieras. Y ahí es que vienen pues el endeudamiento excesivo, ahí es que vienen las posibles quiebras, y ahí es que vienen también situaciones tal vez de crisis, depresión en las familias y en los núcleos sociales, debido a que en ocasiones no se sabe manejar adecuadamente ese dinero. Así que yo creo que también una invitación al público es que debemos tratar de educarnos más financieramente hablando, sobre todas las cosas, pues dentro del punto de vista de la doctrina social de la iglesia, pues siempre se hace un llamado a la austeridad, a uno vivir con lo necesario, ¿no? Y siempre es importante, y el Señor lo provee, aspirar a más, ¿no? Aspirar a una calidad de vida. Calidad de vida también es sinónimo de usted tener espacio de esparcimiento, valga la redundancia, ¿no? Tiempo de esparcimiento, tiempo para usted balancear su vida, trabajo, pero también pues a eso se le tiene que añadir ese tiempo de ocio. Y para esto es necesario que entonces usted tenga un manejo adecuado de sus finanzas. En ocasiones andamos demasiado endeudados porque, no sé qué te parece, Gretchen, ¿no? A veces no sabemos lo que es un capricho y lo que es una necesidad. Claro. ¿Qué tú crees sobre eso? Claro. ¿Te ha pasado a veces que quieres comprarte, no sé, qué te gusta, Gretchen? Bueno, yo sueño a veces que voy para el mall y que estoy comprando ropa en el mall. Sueñas que estás comprando ropa en el mall. Alondra, ¿con qué tú sueñas también? ¿Sueñas en esas líneas? Ese sueño está muy bueno, a mí me gustaría soñar eso, así que yo me voy por esa línea, no lo he soñado, pero lo quiero soñar. Muy bien, muy bien. Nada, quédense en el sueño y cuando sea necesario, pues entonces van a la vida. Que no se haga una realidad, que se quede en el sueño. Claro, es bueno, ¿no? Aportar a la economía, pero en ocasiones, pues, se nos hace difícil esa fuerza de voluntad y ese discernimiento, ¿no? De qué es necesario y qué no es necesario. Y siempre debemos aspirar a tener esas prioridades bien establecidas y del mismo modo vamos a tener una economía saludable.
porque Dios no es un Dios tacaño, Dios nos provee con todo lo necesario, así que es importante que uno pues haga lo necesario para obtenerlo y del mismo modo sea agradecido con lo que uno tiene. En cuanto a las cooperativas, y el tema principal que estamos trabajando hoy es el proceso de fusión, disolución y reestructuración de las cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico. Sobre este particular, quisiera preguntarte, Gretchen, ya que tú estuviste haciendo tu práctica jurídica como abogada allá en COSEC, ¿cuándo puede la corporación ordenar la fusión o consolidación mandatoria de una cooperativa? Y acá yo no conozco tantísimo del tema, tanto como tú, pero entiendo que, claro está, deben ser ante situaciones precarias de esas cooperativas. Cuéntanos un poco, ¿cuándo puede la corporación ordenar la fusión o consolidación de una cooperativa? La corporación va a ordenar esa fusión o consolidación de la cooperativa luego, ¿verdad?, de evaluar su situación financiera y determinar que ya no va a existir una posibilidad de rehabilitación. La rehabilitación la vamos a estar hablando un poquito más adelante, pero luego de determinar que... es insalvable, tal vez podemos decirlo de alguna manera. Exactamente. Ok. ¿Verdad? Entonces, luego de eso, 2/3 partes de la Junta de Directores de la corporación. De COSEC. Exacto. Sí, COSEC es igual a la corporación. Ajá. ¿verdad? Cuando digamos corporación nos referimos a COSEC. Pues, ¿verdad? Si aprueban que se va a unir, pues entonces la pueden unir con otra cooperativa, siempre, ¿verdad? Siempre que otra cooperativa pues así lo acepte. ¿Te viene a la mente algún caso que haya sucedido en el tiempo que estuviste allí? ¿Alguna consolidación o algún comienzo de ese proceso? Por lo menos había un comienzo de ese proceso en el que se estaban ¿verdad? Llevando a cabo. Es importante que esta cooperativa pues tampoco venga a traer, esta unión no venga a traerle pérdida a la otra cooperativa. Entonces también es importante, ¿verdad?, destacar que cuando se funcione o se consolida, pues va a ser con otra cooperativa, ¿verdad?, para que siempre se persiga el propósito que busca el cooperativismo en Puerto Rico y que no se una con otras instituciones financieras. Y esa otra institución, vamos a suponer que yo quiero unir cooperativa A con cooperativa B. Y la cooperativa B es la que está en problemas financieros. Y la quiero unir a la cooperativa A y la cooperativa A viene y dice, bueno, pero es que yo no me conviene esta fusión. La cooperativa A pudiese negarse a aceptar esa fusión. Cuéntanos un poco de eso. Sí, según, ¿verdad?, la ley, la cooperativa puede negarse a no aceptar, ¿verdad?, que se le unan siempre y cuando no vaya, ¿verdad?, a menoscabar ese capital de la cooperativa. Claro. Lo que siempre se busca es proteger los intereses de los socios. Y claramente, pues, cuando, ¿verdad?, se quiere dar la unión es porque se están buscando proteger ambos intereses. Sí, ¿no? Y entiendo que en esta circunstancia lo que se busca es que ambas cooperativas salgan ganando, ¿no? Exactamente. Incluyendo los socios, ¿no? De esa cooperativa. Entiendo, por ejemplo, que tú me corriges ahí, pero cooperativa A que se fusiona con cooperativa B, que la B es la que está en problemas, pues tal vez la cooperativa A es una cooperativa más grande, con más pericia, con más conocimiento, más instrumentos, ¿no?, de inversión, etcétera. Exactamente. Okay. ¿Está permitido que una cooperativa se fusione o consolide con una entidad no cooperativa? Pues básicamente eso fue lo que estaban hablando. Eso no está permitido, ¿verdad? Como vuelvo y menciono, no se puede alejar del marco cooperativista. Es importante que se quede con esos propósitos y esos fines, ¿verdad? Y entonces eso protege lo que es la naturaleza de la cooperativa. ¿No? Y yo entiendo que también eso es muy importante porque se garantiza ese patrimonio colectivo y los intereses de los socios. Porque si se une a otra entidad privada, ¿no? O una entidad, tú te imaginas, o con una entidad bancaria, pues ya deja de ser en esencia lo que era. Cooperativa. Ya deja de ser cooperativa, ¿no? Y tenemos que proteger las cooperativas, ¿no? En el sentido que las cooperativas en Puerto Rico, gran parte de ellas son autóctonas, ¿no? Y es son parte esencial de nuestra economía. Yo creo que ellas han sostenido gran parte de esta situación de crisis que hemos tenido en Puerto Rico y han batallado fuertemente. Me acuerdo de la situación de los bonos que tuvieron que comprar, después los bonos pues eran chatarra y algunas tambaleó algunas cooperativas. Me acuerdo que
hubo algunas fusiones y liquidaciones, pero la mayoría, yo me atrevería a decir que el 99% ha permanecido sólida a pesar de. Me gustaría continuar discutiendo, ya este tema está muy interesante, sobre cuando una cooperativa tal vez está en alguna situación precaria. Se ha escuchado hablar de sindicatura. Yo he escuchado hablar de que se administra bajo sindicatura. Esa dinámica de una administración bajo sindicatura, ¿la has escuchado? ¿A qué se refiere? Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues en COSEC, cuando yo estaba haciendo la práctica, ¿verdad? Sucedió. Básicamente esto es un mecanismo extraordinario en que la corporación vuelve a intervenir. En este caso, por problemas financieros, problemas de administración. Y COSEC lo que hace es que, ¿verdad? Lleva a un investigador, ya sea un tercero de la misma corporación, para que vaya a la cooperativa. Uh-huh. Entonces esa persona pues realiza un examen, un informe, y en base a ese informe, pues la corporación ahí decide si necesita, ¿verdad? Intervenir. Ok, y esta persona que está investigando de parte de la corporación de COSEC, ¿es un ente, es un funcionario de la corporación o es un tercero que se contrata para esto? Pues puede ser ambos, ¿verdad? Eso se le conoce como un síndico. O un síndico, vale. Como cuando estamos en procesos de quiebra u otros similares. Entonces, esta sindicatura, ¿tú pudiste tal vez ver algunos casos que estaban bajo sindicatura o trabajar algún tipo de investigaciones allá, el tiempo que estuviste en esa práctica? Recuerdo que había un caso bajo sindicatura, ¿verdad? Estos casos, lo primero es que COSEC puede intervenir sin una vista, siempre que se demuestre que los socios van a tener un daño irreparable. Estos son casos de emergencia. Casos de emergencia. ¿Esto es antes de una sindicatura? Bueno, lo que pasa es que, ¿verdad? Se va a ver que los casos de emergencia es que la corporación está administrando por 60 días y puede ser prorrogable hasta 180 días. Es una administración de emergencia. Eso es una administración de emergencia, exactamente. Eso es como que de hoy para allá. Y luego de eso, si se prorroga más, pues ahí entonces sería lo que viene la sindicatura como tal. Ajá. Un ejemplo de una administración de emergencia. Un ejemplo de una administración de emergencia es que, ¿verdad? Se está menoscabando demasiado el capital de esa corporación, entonces de esa cooperativa, y viene de la corporación, ¿verdad? Entra y dice, no administres más nada a la junta directora, a los gerenciales, que ahora voy a administrar yo. Entonces, pues ahí la corporación se queda administrando. Wow. Entonces puede administrar 60 días, se puede prorrogar hasta 180 días. Luego, si no, ¿verdad? Si todavía necesita seguir administrando porque no se ha llegado, ¿verdad? Esa estabilidad que se busca, pues entonces se conoce lo que es bajo sindicatura. Ok. Y este tipo de dinámica de administración de emergencia, el tiempo que estuviste allí, no sé si llegaste a verlo o lo conoces, pero llega por alguna querella de un accionista, de un cliente, de la misma junta de directores. ¿Cómo puede llegar este reclamo? Puede llegar por un reclamo de los socios, puede llegar por un reclamo de la junta de directores. Ahí es donde la corporación entonces va a hacer la investigación y, ¿verdad? Ciertamente con el investigador que va a la cooperativa, y ahí mediante ese informe, pues ahí pues se sabe si se está menoscabando, si está teniendo problemas. Muy bien. Y cuando decía accionista, pues me refería a los socios. No sé si lo hemos mencionado, pero el público debe conocer que las cooperativas como tal, pues los accionistas son los mismos socios. Eso es importante tenerlo presente, ya que no funciona como en otras entidades, que los accionistas son entes privados, a veces son entes corporativos del mismo modo, que tienen sus intereses ahí muy arriesgados, muy pendientes, y siempre buscan una ganancia. Ya en el caso de los socios, los mismos socios pues son accionistas, ¿no? Son dueños de un pedacito de esa cooperativa. Eso es importante señalarlo. Así que como dueño de esa cooperativa, pues usted tiene derecho entonces, si usted ve algún mal manejo en esa cooperativa, si usted ve alguna situación, pues entonces debemos acudir ¿a dónde? A COSEC. A COSEC. ¿Cierto? Sí, es su ente regulador. Y allá que tú conozcas, el público puede acudir de manera
virtual? ¿Hay algunos formularios? Pues los socios mayormente llaman por teléfono, realizan lo que es la consulta. Y ahí pues está sucediendo esto. Trabajando. Sí, eso. Bien. Sí, me viene a la mente un ejemplo de una cooperativa que sabemos como son entidades que tienen que responderle a los socios y los sobrantes pues lo deciden, ¿no? La Junta decide si lo distribuyen en dividendos de tanto por ciento, etcétera. Pues algunas también lo tienen que reinvertir, pero me acuerdo en alguna ocasión que había una cooperativa que entonces apenas le daba dividendo a los socios y lo que hacía era reinvertir en el edificio, pero que ya era un edificio que había sufrido múltiples arreglos, o sea que no eran del todo necesarios. Sí, que no. Era como que le limitó ahí el flujo de dividendos a los socios y estoy reinvirtiendo en unas facilidades que ya estaban de por sí en buenas condiciones, ¿no? No está mal reinvertir, ¿no? en remodelación de los espacios, pero claro está, todo tiene sus límites, todo es un balance, tenemos que responderle, las cooperativas como tal le responden a los socios. Ya lo que nos queda es pocos segundos, pero me gustaría cuando regresáramos de la pausa hablar ya más de lleno. Estamos hablando, debo decir, de proceso de sindicatura. Me estás mencionando de la administración de emergencia que se da antes de la sindicatura y si la administración de emergencia no es fructífera sobrepasando los 180 días, pues entonces es que se instala esta sindicatura. Así que en cuanto a este particular, me gustaría que cuando regresemos de la pausa me sigas hablando de cuál es el objetivo principal de la sindicatura. Así que regresemos. Iglesia, Estado y Sociedad. Regresamos a su programa Iglesia, Estado y Sociedad y estamos hablando de un tema muy interesante que es el proceso de Gretchen. Proceso de disolución. Sindicatura y fusión de una cooperativa. Fusión y reestructuración de las cooperativas. Estamos aquí compartiendo con Gretchen Tosado. Un placer. Y el placer es nuestro y ella es estudiante en su último año donde ha hecho su práctica en COSEC, la corporación pública que supervisa a las cooperativas y también las asegura. Y estamos hablando en este primer segmento, sobre estos procesos donde la corporación pública COSEC supervisa a las cooperativas, las ayuda, las asiste. O sea, las cooperativas en Puerto Rico están muy sólidas y del mismo modo tienen un ente regulador que trabaja con mucha dedicación, con mucho profesionalismo. También estábamos hablando del ahorro, de la importancia del ahorro, de la importancia de usted tener una buena salud financiera, de la importancia de usted saber cuáles son las prioridades, no caer en estas trampas financieras de endeudamiento, donde los intereses pues nos agobian, porque a manera de ejemplo, un burdo ejemplo, pero si usted se compra la ropa, como tú decías, tú soñabas, Gretchen y Alondra mencionaban que ella, o Gretchen mencionaba que ella soñaba con que estaba en el shopping y comprando. Y Alondra dijo que le gustaría por esa línea también tener ese tipo de sueños. Claro, si el sueño se queda ahí, magnífico, pero si el sueño se hace una realidad, entonces se vuelve loco uno comprando en las tiendas con una tarjeta de crédito, tienes que pagar unos altísimos intereses, sobre el 20% en ocasiones. Entonces, a manera de ejemplo, si tú te compraste 5 camisas, 5 blusas, en especial, pero las cargaste a la tarjeta y la tarjeta no la pagas puntualmente y pasan los meses y no la pagas, pues es como si esas 5 blusas las estuvieses comprando al triple o 10 veces más de lo que valen, o sea, y te las compraste al momento, estás satisfecha o satisfecho con lo que te compraste, pero ¿cuál es el precio, no? El precio es entonces un grave endeudamiento, no podemos cumplir con otras prioridades, así que es importante esta invitación que les hacemos, que usted tenga una buena educación financiera, siempre verifique los intereses cuando usted toma préstamos, cuando tiene una tarjeta de crédito, trate de ser puntual en sus pagos, porque en realidad,
mientras más se endeude usted va a ser más pobre, ¿no? Y por un lado a lo mejor tiene que trabajar horas extras y dice, wow, qué chévere, estoy trabajando horas extras y me estoy ganando unos chavitos adicionales o me montaron el sueldo en el trabajo. Pero también piense por dónde se está vaciando esa ganancia que usted está obteniendo en su trabajo o en esas horas extras, por dónde se está diluyendo, vaciando, por dónde se está escapando el aire, ¿no? Si lo podemos decir de alguna manera. Alondra, tú que estás allá en el estudio, Alondra es la mujer que nos mantiene aquí siempre con este espacio tan profesional y nos cuida, siempre mantiene todo en orden. Alondra, cuéntanos, ¿cómo están los ahorros? ¿Tienes algo de ahorro? ¿Tienes alguna conciencia de ahorro? ¿Tratas de practicar el ahorro? ¿Cómo estamos en esas áreas? Pues licenciado, sí, trato de mantener los hábitos de ahorro, no gastar en lo necesario. Si ahorita, como usted mencionó, lo del sueño, prefiero que se quede en el sueño porque hacerlo realidad no le vendría bien a mi economía. Pero sí intento crear esos hábitos de ahorro, mantener mi dinerito por cualquier emergencia porque uno nunca sabe qué pueda suceder. Y nada, yo pues poco a poco me estoy independizando, así que esos ahorros pues me están ayudando a cumplir cada una de esas metas a corto plazo. Excelente, Alondra. Te felicito. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso está excelente. Y esa es la invitación también al público. Uno debe tener una conciencia del ahorro, ¿no? Y cómo el ahorro ayuda a uno en esos momentos de emergencia, cómo el ahorro del mismo modo pues te ayuda a endeudarte menos. Entonces es como que un ciclo de ganancia, un win-win situation, como pudiéramos decirle de alguna manera. Una situación donde si usted recibe un ingreso, más o menos recomiendan como regla general usted ahorrar como un 20% de sus ingresos. Gano tanto y déjame tirar un 20%, tal vez un poquito menos, tal vez un poquito más, pero más o menos que usted tenga un por ciento establecido de lo que usted debe ir tirando a ese cochinito, ¿no? ¿Se acuerdan de las alcancías de cochinito? ¿Tú tuviste alguna, Alondra? Sí, desde chiquita en mi casa por lo menos me tenían una alcancía. Igual ya después de grande tuve mis alcancías que siempre estaba la ansiedad de uno querer romperlas. Y ahora tengo una de menudito a veces que dejo por los pantalones o que el cambio que sobra. Pero creo que es algo que debemos retomar, que es una costumbre que nos hacían cuando éramos chiquitos. Pero tengo una, no a gran magnitud como antes, pero sí hay su menudito y yo creo que se llega a algo. Muy bien. Y lo satisfactorio que era tú romper el cochinito y decir, María, ya voy a coger estos chavitos. Yo me acuerdo que había unas máquinas, creo que por ahí todavía, que tú echabas el menudo y te lo convertías en dólares. Sí, te cobran un fee, ¿no? Una cierta cantidad, pero puedes cambiarlo y entonces utilizar esos ahorros. Así que es importante ese hábito del ahorro y el hábito de uno también tener presente lo que es esa austeridad, vivir con lo necesario, ser agradecido con lo que tenemos, es vital. Así que volviendo acá, estamos hablando del proceso de sindicatura. Gretchen, cuéntanos, vamos a seguir hablando del objetivo de la sindicatura en las cooperativas. Es importante, ¿verdad? Lo que busca la sindicatura es proteger, ¿verdad?, la estabilidad de la cooperativa, salvaguardar esos, ¿verdad?, esos activos a través de, ¿verdad?, de un plan de rehabilitación que, ¿verdad?, es importante que entonces luego se escoja una nueva directiva para que entonces así la cooperativa pueda volver a funcionar. Bien. Parte del proceso de sindicatura es escoger una nueva junta de directores en esa cooperativa. Sí. Claro, porque esos son los que han tomado las malas decisiones que los han llevado a esa cooperativa a una administración de emergencia y posterior sindicatura. ¿La administración de emergencia siempre es el paso antes de la sindicatura? Sí, siempre se va a dar. Siempre se va a dar. Sí, pues según la ley tienes hasta 180 días. Se administra de emergencia y luego se pasa, si no se estabiliza, si la situación es muy grave, se pasa al proceso de sindicatura. Y es importante la sindicatura, entiendo, para garantizar la protección y estabilidad inmediata, ¿no? Claro. De esa cooperativa y sobre todo de los ahorros de los socios.
Mira, Gretchen, ¿qué debe contener el plan de trabajo de un síndico? Porque todo síndico es conocido que debe tener, ¿no?, unos parámetros, un plan bien establecido. ¿Qué debe contener? ¿Verdad? Ese plan va a contener ya las acciones que tuvieron que tomar, las acciones que van a ser tomadas. Como vuelvo y dije, muy importante que se escoja la nueva junta de directores, un plan de rehabilitación financiera, ¿verdad? Si tienen otras ayudas con otras instituciones de cooperativa, ¿verdad? Todo eso. ¿Ese plan del síndico está establecido por ley o ese plan el síndico puede, según su experiencia, pues establece esto es lo que voy a hacer? Cuéntame un poquito de eso. Ese plan está establecido por ley. Claramente, pues, hay, ¿verdad?, unos que sí tienen que hacer, los que mencioné, pero siempre y cuando pues se necesiten, ¿verdad?, otras cosas para poder llegar a ese objetivo, pues claro que se va a poder implementar. Entiendo que el síndico debe tener un plan para rehabilitar financieramente hablando la cooperativa, ¿verdad? Que es el fin último de la cooperativa, tener una estabilidad económica. Ese plan de rehabilitación que establece ese síndico, ¿me puedes mencionar algunos ejemplos? A mí se me ocurre tal vez que entiendo que entonces pues las inversiones se mueven a otro tipo de inversión, los socios pues a lo mejor van variando el porcentaje de los intereses, ya sean cuentas de ahorro, ya sean préstamos. Entiendo que por ahí tal vez va la línea de ese plan de rehabilitación, ¿cierto? Sí. En cuanto a ese plan de trabajo, Gretchen, a mí se me ocurre, tú me aclaras, que también ese síndico debe, no sé si contratar, debo decir, o tener presente a una persona que sea perito en las áreas financieras, o sea, para tener ese apoyo técnico o financiero externo. No sé si eso lo brindan otras cooperativas. Cuéntame un poquito de eso. ¿Verdad? Se recomienda que ese síndico tenga, ¿verdad?, vasta experiencia en contabilidad y demás. No va a administrar solo, ¿verdad? Va a tener un equipo de trabajo que entonces pues lo ayude. No, y ese equipo de trabajo tal vez puede ser que otras cooperativas den la mano, ¿no? Cooperativas grandes, cooperativas de muchísimos años de solidez, que entonces den la mano para decirle, miren, cojan este camino o este otro, porque nos ha garantizado a nosotros, según la experiencia, una vía más estable. Entonces, ya esa cooperativa está en sindicatura. ¿En qué casos la corporación puede suspender o revocar el permiso de una cooperativa? ¿Verdad? La corporación va a suspender o revocar permanentemente el permiso de una cooperativa cuando, ¿verdad?, se esté demostrando que se esté menoscabando, ¿verdad?, ese capital de la cooperativa, cuando ya la cooperativa tenga drásticamente menos socios, cuando obtuvo su permiso bajo fraude, cuando, ¿verdad?, está incumpliendo, ¿verdad?, el fin con el que está la cooperativa es por unos propósitos ilegales, ¿verdad? Es importante que antes de que suceda esto, la cooperativa tiene que notificar la corporación tiene que notificar a la cooperativa, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como una orden de mostrar causa, y ahí entonces pues la cooperativa se puede defender, y entonces Es un proceso administrativo. Es un proceso administrativo, correcto. Se dan vistas administrativas, entiendo. Sí. No necesariamente tiene que llegar una vista, ¿verdad? Dependiendo de, ¿verdad?, de lo que conteste la cooperativa, pues entonces la corporación puede darle una oportunidad. Y entonces pues una oportunidad para que se enderece. Exactamente. Mira, tal vez hiciste una inversión riesgosa, o tal vez los intereses aquí están muy altos, acá están muy bajitos, modifica. Incluso había una consulta que, ¿verdad?, también no lo mencioné, pero la cooperativa misma puede pedir que se disuelva, o puede pedir que se le suspenda el permiso. Okay. ¿Verdad? Eso es por otros propósitos ya, pero lo puede pedir. Vamos a suponer que, ¿verdad?, que quiere entonces ya otra cooperativa, ya, ¿verdad?, no está dando resultados, y puede entonces pedir que se le suspenda, y lo que hace es que se le puede ordenar la orden de mostrar causa y ellos no contestar, que es más bien algo como implícito.
Ok. O ella misma ponerse en contacto con otra y entonces quiere tal vez fusionarse con otra. Eso es más a través de COSEC. Okay. Siempre COSEC va a estar. Gretchen, cuéntame, se me ocurre preguntarte qué condiciones permiten que la corporación ordene la disolución, porque me has mencionado que, claro, la misma cooperativa puede solicitarlo, pero ¿cuáles son esas condiciones crasas donde ya la corporación, COSEC, ¿no?, puede ordenar esa disolución de una cooperativa? Ya como usted dice, eso es lo más craso, es cuando, ¿verdad?, está en peligro ya en insolvencia la cooperativa, cuando, ¿verdad?, se ha reducido el valor de sus acciones, no está el falta de pago a las primas, ¿verdad?, a los seguros, está incumpliendo con el seguro de acciones y depósitos que brinda COSEC, pues ya todo eso puede llevar, ¿verdad?, a que entonces pues la corporación, ¿verdad?, decrete que se tiene que disolver la cooperativa. Allá en ese año, en ese semestre que estuviste haciendo la práctica en COSEC, ¿viste, no sé si puedes traer a colación sin mencionar detalles, ¿no?, porque son procesos confidenciales, ¿viste algún proceso sobre disolución de cooperativas al comienzo o al final, o alguna consulta relacionada a esto? Por lo menos de disolución no. Sí vi de suspensión de permisos, de sindicatura, pero de disolución no. Ok. ¿Y qué pasos se siguen en el proceso ya si hubiese una disolución? ¿Qué pasos se siguen para este proceso? Porque claro, hay unos activos, hay unos pasivos, están los socios que se pueden preocupar, ¿no?, sobre si esa cooperativa se disuelve, lo mismo que ha sucedido con otras instituciones financieras, ¿no? Claro. ¿Qué pasos se siguen? Pues ahí se va a designar, ¿verdad?, un síndico liquidador, que también, ¿verdad?, basta experiencia en contabilidad. Es importante que, ¿verdad?, igualmente puede ser un tercero, puede ser un funcionario de la corporación. Es importante que se publique un aviso de circulación general de que, ¿verdad?, está en proceso, ¿verdad?, de liquidación esa cooperativa. Es importante que ese síndico entonces convierta esos activos en efectivo para que entonces así se puedan pagar las deudas. Y también que ese síndico liquidador pues maneje, ¿verdad?, las reclamaciones que ya tengan los socios de una cooperativa con la cooperativa. Por ejemplo, alguna demanda de algún socio. ¿Verdad? Alguna queja administrativa que tenga. Ajá. A lo mejor me cobraron de más, no me desembolsaron no me dieron algún dividendo. Ajá, ok. Y por último, en este proceso, ¿qué es lo último básicamente de este proceso de liquidación? Pues básicamente esto culmina cuando el síndico liquidador le da el informe entonces final a la corporación. Entonces ahí la corporación lo que procede es que va donde, ¿verdad?, el secretario de Estado para que entonces se cancele el certificado de incorporación. Uh-huh. Excelente. Ya en este minuto final me gustaría en estos minutitos finales que me hablaras un poco, porque es preocupante, ¿no? Si uno llega a tener algún tipo de ahorro, ¿no?, en una institución que vaya a ser disuelta, cualquier institución financiera, ¿no? Pero en el caso de las cooperativas, ¿cuál es el orden de prioridad en el pago de las deudas en este proceso de liquidación? Porque entonces, pues el que tiene sus ahorros dice, espérate, pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Voy a perder mis ahorros? ¿Qué tipo de reclamo, proceso debo hacer? ¿Debo moverme? ¿Cómo funciona esto? Vamos a explicarle un poquito al público. O sea, ¿cuál es el orden de prioridad en el pago de deudas durante este proceso de liquidación? Pues primero, ¿verdad?, se va a pagar a ese gasto que tuvieron que incurrir en ese proceso de liquidación, ciertamente. ¿Qué gastos comúnmente se tienen en esos procesos de liquidación? Bueno, gastos, ¿verdad?, de terceros que de ese equipo de trabajo que necesitan para poder liquidar. Uh-huh. Sí. Todo el engranaje que utilizó el síndico, los peritos, me imagino, papeleo, presentación de documentos, investigaciones. Ok, muy bien. O sea que en el orden de prioridad del pago de deudas durante el proceso de liquidación de una cooperativa, lo primero que se paga, pues son los gastos incurridos en el proceso de liquidación.
Es correcto. ¿Qué es lo que le sigue a eso? ¿Qué es lo segundo que se paga? Bueno, luego de eso, ¿verdad? Va a ser los pagos de acciones y los de, ¿verdad? Y el pago de acciones y los depósitos asegurados. Ajá, hasta $250,000. Que son hasta 250,000. O sea que si usted tiene $250,000 en la cooperativa, pues ese seguro se lo garantiza. O sea que ese dinero se le va a devolver a usted. Exactamente. Claro, no sé qué por ciento de personas llega a eso. Pero si usted los tiene ahí, pues sepa que está asegurado. Alondra, tú tienes más o menos, está cercana a esa cantidad, $250,000 en la cooperativa. Alondra dice que no. Yo creo que ese por ciento, si existe, pues es mínimo. Pero sépase que ese es el máximo que está asegurado, ¿no? Si usted tiene, qué sé yo, 1,000 pesitos, 10,000 pesitos, pues sepa que eso está más que asegurado por COSEC. Y sería el segundo renglón en orden de prioridad que se paga. O sea, que tiene una prioridad altísima. Y después que le sigue al pago de acciones y depósitos de los socios. Después Gretchen. le sigue el reembolso que es a la corporación como tal por las sumas que ya ellos pagaron, ¿verdad? Esos socios, esos depósitos asegurados, ¿verdad? Como aseguradores de ellos, pues si ya pagaron, pues entonces se les reembolsa a la corporación. Entonces, si la cooperativa ya les pagó a los socios, pues se les reembolsa a la corporación. ¿Verdad? O viceversa, espérate. Se les reembolsa a la corporación, ¿verdad? Lo que ellos hayan incurrido. Ahora mismo, por ejemplo, la corporación, una vez que sucede este proceso, ellos acogen todo el derecho que tienen los socios, incluso las reclamaciones que pueden presentar. Ah, que se subrogan. Se subrogan, exactamente. Ah, magnífico, magnífico. Y esto es para velar por los intereses de los socios. Exactamente. Bien. O sea, dicho de alguna manera, pues la corporación funge como ese abogado, ese defensor del interés de los socios. O sea que no están solos. Y luego de ese reembolso a la corporación por las sumas pagadas a los socios o depositantes asegurados, ¿cuál es el último orden de pago cuando se liquida la cooperativa? Pues algún tipo de obligación, ¿verdad?, que hayan tenido con algún acreedor no asegurado. O sea, lo que no está asegurado, pues eso es lo último. Eso es lo último. Claro. Y lo asegurado, que son las acciones de depósito, pues están en las primeras partes de ese orden de prioridad. Si no hay suficientes fondos para cubrir por completo alguna de esas categorías, ¿qué se hace, Gretchen? Pues lo que se hace es que se va a prorrotar. Se va, ¿verdad? A prorratear. A prorratear, exactamente. Muy bien. Los socios. Esto se me ocurre. Tengo un socio que no está de acuerdo con disolver una corporación. COSEC emitió, ¿no?, el decreto de disolución de la corporación porque esa cooperativa, debo decir, no estaba funcionando adecuadamente, no estaba estable y se ordenó, COSEC ordenó la disolución de esa cooperativa. ¿Qué puede hacer un socio si no está de acuerdo con esa disolución? ¿Verdad? En ese caso los socios van a acudir al tribunal de primera instancia. Tienen que ir al tribunal. Tienen que ir al tribunal. Y presentar esa reclamación dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación del aviso de disolución. ¿Cuánto tienen? 30 días. 30 días. Yo no creo que esto llegue a suceder, pero si sucede, pues el socio sabe que tiene 30 días entonces para acudir al tribunal y decir, mira, no estoy de acuerdo con que esta cooperativa se disuelva. Yo llevo tantos años con ella y me he encariñado y tal vez los problemas no son tan graves como ustedes piensan que son y voy a acudir al tribunal y entonces impugno la disolución. Siempre y cuando que sea porque quiere impugnar la decisión de la disolución. Si hay algún otro tipo de reclamación, ya eso es con el síndico. Eso es lo que hablamos anteriormente. Bien, eso recurriendo a la misma COSEC. A la misma corporación, exacto. Ok, magnífico, magnífico. Ahora bien, en cuanto ya liquidamos la corporación, se disolvió, la liquidamos y todavía quedan participaciones de socios no reclamadas. ¿Qué sucede con por ejemplo, tengo a Juanita que se le olvidó que tenía 5,000 pesos mal parados allí en la cooperativa y nunca los necesitó, no se enteró y disolvieron esa cooperativa? ¿Qué sucede con ese dinero?
Ese dinero, ¿verdad? Tienes hasta 5 años. 5 años. Para reclamarlo. Ok. ¿Verdad? Eso se va a contar desde el periódico del aviso de circulación o desde el informe del síndico. Si en esos 5 años, ¿verdad? O el socio o algún heredero no, ¿verdad? No reclama, pues entonces lo que sucede es que eso se va a quedar con la corporación, se queda con esos fondos. ¿Ah, sí? ¿Y has visto si se quedan con bastante dinerito por ahí suelto? Bueno, no sabes, no podemos especificar, pero algo siempre les cae, algo sí, siempre les cae. Sí, recuerdo que había una consulta sobre, ¿verdad? Una cuenta no reclamada, por eso es importante siempre que la corporación dé ese aviso, ¿verdad? En el periódico. El periódico, claro, un periódico de circulación general, y yo he visto muchos periódicos que sí, ahí, wow, cientos de cuentas. A veces son chaverías, $50, $100, pero algunos son $5,000, $10,000. Tú dices, wow, ese dinero ahí, pues, se pierde en el sentido de que no regresa ni a la persona que era el dueño, ni a los herederos. Ni a los herederos. Por lo menos en el caso de la consulta eran los mismos herederos que estaban. Así, hablando de eso, ya en el minuto final, es importante también mencionarle al público que deben tratar de hacer sus testamentos, ¿no? Que sea algo muy sencillo, hablar con sus familiares, tener las cuentas claras, como dice el refrán, porque posterior a que uno pues se va de este mundo, ¿no? Ahí surgen varias controversias con las herencias, las he visto, hay demasiadas controversias con los procesos hereditarios, así que un llamado es a usted tener sus papeles claros. No hay edad para esto. Tampoco podemos pensar que vamos a durar 150 años y dejar eso para después, sino que uno ir poco a poco organizando sus cosas, ¿no? Para que pues usted utilizar su dinero adecuadamente y del mismo modo pues sus bienes, pues dejarlos bien organizaditos para que sus herederos pues evitar que se peleen entre sí, evitar graves conflictos. A veces se confía mucho en la buena fe de las personas y no es que siempre el ser humano siempre tiene alguna semilla de bondad, pero cuando hay dinero involucrado he visto muchas crisis, así que también nos toca evitar ese tipo de crisis. No podemos ser irresponsables y decir, bueno, cuando me vaya, pues que se maten entre ellos, como a veces los hemos escuchado. Tenemos gran responsabilidad ahí también. Así que, nada, el tiempo ya se nos ha ido. Este tema ha estado muy interesante. He aprendido también varios detalles que no tenía presentes sobre estos procesos que tiene COSEC con las cooperativas. El ánimo está a usted tener una educación financiera y una salud financiera adecuada. Y sobre todas las cosas, pues mire, hay que ser agradecido con lo que tenemos y compartir del mismo modo si a uno pues le sobra un poquito. Gracias, Gretchen, por habernos acompañado. Gretchen, tengo que confesarlo, estaba un poquitito nerviosa, pero ya el programa lo hemos hecho muy bien y ha sido de nuestro agrado, así que vamos a felicitar a Gretchen. Te deseamos lo mejor en tu futuro profesional, que Dios te guarde. Al público que se da cita, muchas gracias del mismo modo. Nos estamos despidiendo, se despide ante ustedes el licenciado Fernando José Pacheco Barcún en su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Será hasta la próxima. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.